Bienvenidos al episodio número 6 de la serie Bienes Raíces. Hoy vamos a hablar un poco si vale la pena invertir en el Reino Unido, que al final de cuentas no es más que una isla. Los inversionistas de bienes raíces latinoamericanos, cuando por primera vez consideramos el mercado británico para comprar propiedades, nos preguntamos si el mercado es suficientemente atractivo para invertir en el país. Independientemente si nuestros planes son invertir en un proyecto de construcción o tener viviendas para arrendar, es importante entender cuál es la dinámica actual del mercado de propiedades. En este episodio, ustedes van a conocer si el mercado de bienes raíces está creciendo o si por el contrario está estancado, y cuál es la proporción de los hogares que tienen casa propia o que viven en alquiler, y sobre todo, para dónde va esta tendencia. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades inglés desde la perspectiva de un extranjero. Bienvenidos, les habla Leo Suárez. Entrando al tema, en Latinoamérica, cuando pensamos en el extranjero, el primer país que a muchos se nos viene a la cabeza es Estados Unidos. Estados Unidos es un destino turístico y de inversión común para todos los ciudadanos de Latinoamérica. Así que frecuentemente lo usamos como referencia cuando comparamos otros países, pues finalmente es la economía más grande del mundo. Si solo nos concentramos en los rankings de los países de manera individual, al comparar el Reino Unido con Estados Unidos, el Reino Unido podría pasar como irrelevante. En solo tamaño, Estados Unidos es casi 40 veces más grande que el Reino Unido. Igualmente, la población de Estados Unidos es casi 330 millones de personas. Eso es 5 veces más que la población del Reino Unido. Por otra parte, si miramos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es un poco más de 20 trillones de dólares al año, es 7 veces mayor al del Reino Unido. Entonces, ¿por qué vamos a considerar invertir en el Reino Unido si tenemos un país al norte tan interesante? ¿Pensarían ustedes? Hay un indicador clave en el mercado de propiedades y este se llama la densidad poblacional. La densidad poblacional es el número de personas por metro cuadrado de un país o de una zona en realidad. La densidad poblacional de los Estados Unidos es tan solo 35 personas por kilómetro cuadrado, que es el mismo nivel de Venezuela. Y no es de sorprendente, pues en Estados Unidos todo es inmenso. Las distancias a recorrer son enormes, las casas son inmensas, hasta los vehículos. En contraste, el Reino Unido tiene una densidad de 270 personas por kilómetro cuadrado. ¿Pero es la densidad un factor para tomar la decisión para invertir por sí solo? Si así fuera, entonces Macao, Mónaco, Singapur o Hong Kong serían mejores sitios para invertir. Pues las densidades de estos países son muchísimo más grandes que las del Reino Unido. La densidad poblacional debe analizarse en contexto con otros parámetros, como la tenencia de las propiedades. La tenencia es la proporción de los hogares que viven alquiler, comparados con los hogares que tienen su propia vivienda, y otro factor, que también es muy importante, es la capacidad de compra de las personas. Pero antes de entrar a ver la densidad, consideramos que un muy buen punto de partida es entender los aspectos básicos de la geografía del Reino Unido. Nuestra idea no es aburrirlos con la división política del Reino Unido, pues este es un tema en el que no quisiera entrar en gran detalle, porque para esto existen páginas en internet con información muy completa sobre el tema. Pero creo que es importante que ustedes tengan en cuenta que el Reino Unido no es más que un cúmulo de islas bien pobladas, con alrededor de 66 millones de personas viviendo en ellas. Es decir, más o menos la población del Reino Unido es la mitad de la población de México, o es 50 veces más la población de países como Argentina o Colombia, o el doble de la población de países como Perú o Venezuela. El Reino Unido en realidad está formado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De estas 4 naciones, la más grande en términos de área y población es Inglaterra, el cual es el que nosotros conocemos en más detalle y en el cual nos enfocamos en este programa. En términos de su división política, Inglaterra está dividida en 48 condados. En la transcripción de este episodio, la cual pueden encontrar en la página web www.bienes.co.uk, ustedes pueden descargar un link al mapa oficial de la Oficina Nacional de Estadística, donde están todos los condados, no solo de Inglaterra, sino del Reino Unido.
Pero volviendo al tamaño del Reino Unido, precisamente una de las razones más importantes por las cuales el mercado de propiedades para inversión es tan atractivo en este país es porque el Reino Unido es un país densamente poblado y tristemente no hay tanta tierra para tanta gente. Inglaterra, que es la nación más grande del Reino Unido, donde más del 80% de la población vive, tiene una población de más de 55 millones de personas, en un área que es tan solo la tercera parte de California, o que equivale a una octava parte de un país como Colombia. Como mencionamos, en el Reino Unido viven 270 personas por kilómetro cuadrado. Pero ¿cómo se compara eso con los países aledaños? En Francia, por ejemplo, la densidad es tan solo 100 personas por kilómetro cuadrado y en Alemania cercano a 200. Pero la densidad poblacional del Reino Unido no es homogénea. Si miramos a Inglaterra tan solamente, tiene una densidad de 400 personas por kilómetro cuadrado, es decir, 4 veces más que Francia, casi el doble que Alemania. Ahora, si ustedes siguen haciendo un análisis en más detalle, se van a dar cuenta que en Inglaterra hay una característica bien particular y es en dónde se concentra la población. En algunos países de Sudamérica, y en particular en los del norte, es muy común que justo cuando estamos saliendo de las ciudades, la tierra sea la más costosa. Estos son los terrenos que llamamos terrenos de engorde, donde hoy las ciudades están creciendo. Pero no solo eso, en Latinoamérica, justo los terrenos que están al lado de las autopistas son los más costosos. Y la razón por la que estos terrenos son los más costosos es porque las leyes de planeación en estos países permite que la gente construya tanto desarrollos comerciales o residenciales justo al lado de las vías. Y esta es la razón por la cual cuando estamos en Latinoamérica viajando de una ciudad a otra, nos encontramos paradores de comidas o proyectos residenciales entre una ciudad y la otra. Cuando los colombianos vamos a otros países, tanto países en desarrollo como países desarrollados, nos sorprendemos de que esta particularidad no pasa. Una vez uno está en la autopista, no hay zonas donde parar, a no ser que sean esas zonas donde los conductores pueden descansar un rato, o las zonas particularmente donde están los servicios. Estas zonas de los servicios es donde uno puede parar a tanquear, tomar un café, comer algo, ir al baño, o incluso quedarse a dormir en un hotel. Inglaterra no es la excepción. En teoría, las zonas de servicios en este país deben estar distanciadas cuando máximo 45 kilómetros una de la otra, aunque hay zonas donde esto no se da. A veces están más cercanas o a veces están un poquito más distanciadas. Pero lo interesante es que entre una zona de servicio y la otra, a diferencia de las entradas y salidas a ciudades, no hay nada más que zonas verdes, nada de entradas a fincas o cruces peatonales, o zonas donde de un momento para otro tenemos una señal de velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, porque de pronto hay un cruce peatonal para una escuela. La razón por la cual en Inglaterra no se permite la construcción cerca de las autopistas no es porque a los ingleses no les gusta parar mientras se viaja, es porque las leyes de planeación no lo permiten. Las regulaciones de planeación urbana actuales fueron implementadas después de la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente a la restricción de construir enfrente de las autopistas entre ciudades, el sistema de planeación inglés tiene otra característica que restringe muchísimo el desarrollo y son los llamados cinturones verdes. Los cinturones verdes partieron de un concepto que empezó en Londres y luego se extendió a lo largo del país. Estos cinturones verdes no son más que zonas donde se prohíbe el crecimiento urbano de las ciudades, precisamente para incentivar el desarrollo inmobiliario entre la zona ya construida o para redensificar las ciudades. Estos cinturones verdes buscan evitar que una ciudad eventualmente absorba las ciudades vecinas. Hoy existen 14 cinturones verdes en Inglaterra, alrededor de ciudades como Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, Bristol, Cambridge, Oxford, por dar algunos ejemplos. Estas políticas de planeación son las que causan que Inglaterra sea tan densamente poblada cuando lo comparamos con otros países. No solo es una isla pequeña, sino que no se puede construir en cualquier parte de la isla. Es importante que ustedes se coloquen en los zapatos de los oficiales de planeación y entiendan cómo ven el mundo ellos. La visión de los oficiales de planeación y consecuentemente sobre a qué proyectos se les da autorización y a cuáles no, está dictado por las políticas nacionales y locales de planeación. A los planeadores no les gustan las ciudades que se desarrollan como una cinta al lado y lado de las vías de transporte. Ellos prefieren modelos de desarrollo de anillos concéntricos. Otro aspecto importante que afecta en dónde viven las personas
es el hecho de que este país no tiene grandes cadenas montañosas, lo que facilita la conectividad. Como las distancias son cortas, las horas de carreteras y de ferrocarril resultan mucho más económicas que cuando se tienen altas montañas que requieren viaductos y túneles. En Inglaterra, y sobre todo en el sur del país, las personas ricas se movilizan utilizando el transporte público. Esta es una característica que podría parecer como un ideal para los dirigentes de izquierda alrededor del mundo, sin lugar a dudas. En un tren en las horas de la mañana, es muy común ver a ejecutivos elegantemente vestidos camino al distrito financiero de negocios en Londres que van tan solo a un par de centímetros de un trabajador de clase media. La velocidad de los trenes en Inglaterra comparada con otros países de Asia o de Europa es en realidad baja, pero el país tiene una impresionante red de pasajeros con una muy buena cobertura. Los trenes son el medio de transporte de preferencia, no solo porque es el más eficiente en términos de costo y tiempo, sino por su relativa alta frecuencia, es decir, el número de trenes que son despachados cada hora o cada día. La Red Nacional de Trenes ha permitido el desarrollo de ciudades concéntricas, es decir, que se desarrollan en anillos. Por ejemplo, al centro de Londres llegan trenes de alta velocidad en todas las direcciones a estaciones en las cuales se puede hacer el cambio de transporte a otro medio de transporte. Por ejemplo, una vez uno llega al centro de Londres, se puede realizar el último tramo del recorrido en el subterráneo, en tren ligero, en bus, en bote o incluso en bicicleta. Las políticas que ha adoptado el gobierno impulsarán mucho más el uso de trenes y en general el del servicio público, y esto tiene un gran impacto en el mercado de bienes raíces. Por ejemplo, en el año 2003, el alcalde de Londres de ese entonces decidió que cualquier vehículo que quisiera entrar a ciertas partes del centro de la ciudad, entre lunes y viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, debería pagar un peaje. Inicialmente era de 5 libras, pero este peaje ha venido subiendo y actualmente es 11 libras con 50 peniques. Para colmo de males, el alcalde actual de Londres decidió que para mejorar la calidad del aire que se respira, a partir de abril de este año, cualquier vehículo que emita un alto contenido de óxido nitroso y material particulado, es decir, los vehículos que no cumplan con el estándar europeo 6 para los diésels y 4 para los de gasolina, deberán pagar un peaje diario adicional de 12 libras con 50 peniques. Es decir, que si se tiene un vehículo que no cumple con este estándar de emisiones, que son casi la mayoría en verdad, se deberán pagar 24 libras cada vez que se entre a la ciudad. Así, ¿quién va a llevar el vehículo al centro de Londres? A pesar de que el costo de los tiquetes de tren, en realidad el transporte público, bien sea mensual o anual, es uno de los rubros de mayor peso en la canasta familiar inglesa, la gente lo utiliza debido a su frecuencia y a su eficiencia. Los efectos de la infraestructura de transporte son muy profundos en el mercado de propiedades, desde varios aspectos como les voy a mencionar. El hecho de que Londres sea una ciudad que alberga casi 9 millones de personas y que tenga conexiones de trenes frecuentes con ciudades dormitorio que están alrededor ha permitido el desarrollo inmobiliario de esas ciudades satélite. Inicialmente esas ciudades satélite eran altamente dependientes de Londres, pero con el tiempo estas ciudades dormitorio crecieron hasta llegar a una masa crítica, donde empezaron a ser independientes, ya que la población que vive en esas ciudades trabaja en la misma ciudad y no tiene la necesidad de desplazarse a Londres. En estas pequeñas ciudades, si no se tiene la misma, de golpe se tiene mejor calidad de vida que Londres. Se tiene acceso a colegios públicos muy buenos, se tiene una menor polución, se encuentran los mismos supermercados y los mismos principales almacenes de cadena y se tiene un acceso igual a los servicios médicos y recreativos. El hecho de que estas ciudades satélites son tan atractivas ha incrementado la demanda de propiedades en estas ciudades. Y el incremento de la demanda de estas ciudades ha permitido balancear o de pronto frenar un poco el ascenso de los precios de los inmuebles en Londres y ha permitido el desarrollo de proyectos inmobiliarios en estas zonas, en las afueras, donde antes era inviable. Otro aspecto importante a tener en cuenta en donde la gente decide vivir son las telecomunicaciones. La tecnología ha tenido un impacto inmenso en la forma como las personas viven y trabajan. El acceso a conexiones de Internet de alta velocidad en todo el ancho y largo del país ha cambiado la forma como las personas trabajan. En los últimos 5 años, la cantidad de personas que trabajan desde casa en Inglaterra, al menos un día a la semana, ha aumentado vertiginosamente. Un reporte muy interesante espera que para el año 2020, que es en realidad el año entrante, la mitad de la fuerza de trabajo en Inglaterra tendrá la posibilidad de trabajar desde casa. Este no es un dato insignificante. Esto significa que las personas tendrán un incentivo para alejarse cada vez más de Londres.
Bueno, ahora que ya vimos un poquito en dónde está viviendo la gente en Inglaterra, quiero que ustedes piensen un poco para dónde va la población del Reino Unido. La Oficina Nacional de Estadísticas, en un estudio reciente, determinó que el número de hogares de Inglaterra incrementará en los próximos 25 años de 23 millones a 27 millones, es decir, 4 millones de hogares nuevos, o lo que es más o menos el equivalente a 150,000 hogares al año. Para los que quieran ahondar un poco más en el tema, en la transcripción de este episodio podrán encontrar un link de donde pueden descargar un interesante reporte que detalla los retos demográficos de Inglaterra. La demografía tiene un comportamiento de mecha larga. ¿Y qué quiero decir con esto? Los cambios en las políticas en materia migratoria toman al menos 10 años para tener un impacto significativo. Por lo tanto, el resultado de cualquiera de los cambios que se hagan hoy no se verán mucho antes del año 2030. En la actualidad, la población del Reino Unido está creciendo más o menos 500,000 de personas por año, es decir, casi 1.500 personas al día. De esas 1.500 personas, el crecimiento está dividido casi por igual en tres, es decir, 500 personas más debido al crecimiento natural, que es la diferencia entre nacimientos y muertes, 500 personas por inmigración de Europa y 500 personas por inmigración del resto del mundo. La tasa de crecimiento natural ha incrementado debido a una mayor tasa de fertilidad de las personas que son recién llegadas. Una cuarta parte de los nacimientos en el Reino Unido son de madres que no nacieron en el Reino Unido. Si el aumento de la población esperado sucede en el año 2080, el Reino Unido se convertirá en el país más poblado de Europa y será 1.5 veces más densamente poblado que Alemania y casi 3 veces más que Francia. Un aumento de casi 10 millones de personas no es una cifra fácil de imaginar. Para poner esto en contexto, 10 millones es el equivalente a 3 veces y media la población de todo el distrito de Manchester o a otro Nuevo Londres. Otra manera de visualizar este crecimiento de población es como si una pequeña ciudad o pueblo grande con una población de aproximadamente 10,000 personas aparece en el mapa del Reino Unido cada semana. Ahora lo más importante es la tasa de construcción de viviendas. No alcanza a cubrir el déficit de viviendas que se está creando por el crecimiento de la población. En los últimos 3 años, el número de viviendas nuevas ha crecido. En el último año que se tienen datos, que es el año fiscal 2017, se construyeron cerca de 184,000 viviendas nuevas. Pero si se tienen en cuenta las viviendas que fueron creadas por el cambio de uso, por ejemplo, oficinas o bodegas o almacenes que se convirtieron a viviendas, la cifra es cercana a 217,000 viviendas al año. Pero la demanda estimada es de cerca de 300,000 viviendas al año. Es decir, que cuando menos, cada año el país está más corto en 100,000 viviendas. Y este rezago lleva varias décadas, es decir, cada vez más la brecha entre la oferta y la demanda se abre y se abre más. Esta es precisamente una de las razones que han jalonado el aumento de los precios de las propiedades en el Reino Unido. El mayor crecimiento de la población que se espera en los próximos 25 años será en Londres, donde se espera que la población aumente en casi 25%. Ahora me gustaría que ustedes entendieran un poco qué componen esos 4 millones de hogares nuevos que se esperan en los próximos años. Se espera que la mitad, o sea, más de 2 millones de hogares, es donde la cabeza del hogar tiene más de 65 años. Y también se espera que al menos la mitad de estos nuevos hogares estarán confirmados por personas que viven solas. Este es un dato muy importante, porque muchas personas creen que todos los ingleses van a querer pensionarse en un bungalú, en una pequeña villa. Los bungalús son esas casitas que generalmente tienen 2 o 3 cuartos, que están en un solo nivel y que normalmente no están adosadas. Con adosadas quiero decir que ningún muro de la casa colinda o es compartido con la casa del vecino. La verdad, las cifras de las tendencias como las personas viven demuestran todo lo contrario. Las personas mayores quieren estar cerca donde han vivido toda su vida. Por tanto, la demanda de estas unidades pequeñas en el centro de las ciudades ha estado en aumento recientemente y se espera que continúe en el futuro. Ahora hablemos de la tenencia de las propiedades. En el año 2007, el porcentaje de propiedades donde los que vivían eran los dueños era el 68%, y 10 años después, o sea, en el año 2017, se redujo a 62%. Pero el incremento de propiedades rentadas de manera privada aumentó del 13% a 20% en esos 10 años.
Ese 20% de los hogares que viven rentando significan 4.5 millones de hogares en el país. En una encuesta reciente se le preguntó a un buen número de estos hogares que viven en renta qué proporción de ellos aspiran a comprar vivienda propia en el futuro, y solo el 60% planea hacerlo. Las razones por las cuales la gente no comprará sus propias viviendas son varias, pero las principales es porque las personas son muy móviles hoy en día. Las personas en el mercado laboral actual cambian constantemente de trabajo, lo que implica muchas veces reubicaciones. Otra razón, y tal vez la más importante por la cual la gente no compra propiedades, es su limitada capacidad de compra. Para los adultos jóvenes en el Reino Unido, tristemente comprar su propia vivienda está cada vez más fuera de su alcance. La proporción de personas entre los 25 y 34 años que son dueños de su hogar se redujo del 55% al 35% en un lapso de 20 años, y es una tendencia que tristemente continuará a la baja. Y la causa de este problema es la baja capacidad de endeudamiento de las personas. Los precios de las propiedades han aumentado históricamente en una mayor proporción a los salarios. Los bancos normalmente otorgan hipotecas que son 4 veces el ingreso bruto anual de las personas antes de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que tiene un salario bruto de 25.000 libras anuales podría pedir una hipoteca de hasta 100.000 libras. 25.000 libras al año es un salario muy normal. Por ejemplo, si ustedes tienen en cuenta que una persona de oficina se puede ganar entre 17.000 y 20.000 libras al año, una persona que trabaja en contabilidad 30, 35.000, una persona en ventas 21.000, más o menos para que tengan una idea. Entonces el problema es doble, porque por una parte requiere que la persona ahorre, pero Inglaterra es un país donde los costos de vida son muy altos y la capacidad de ahorro es mínima. Y segundo, una vez si la persona ya ahorró esa cantidad de dinero y con eso va a utilizarlo para un depósito, va a encontrar que con 125.000 libras es muy poco lo que puede comprar. Y el valor promedio de las viviendas en todo el país es 245.000 libras. Estos precios tienen una gran variación dependiendo de la zona. En Londres el precio promedio es 470.000 libras, mientras que en el norte del país es 160.000 libras. Entonces imagínense si esta persona, que tiene una capacidad de compra de 125.000 libras, vive en Londres. Bueno, no es que pueda comprar una propiedad muy grande. De pronto pueda comprarse un estudio o de pronto un apartamento de un cuarto. Si la persona está joven y es soltera y no tiene familia, un estudio es ideal, pero si la persona tiene familia, necesita más espacio. Y esto está agravado que como vimos que no se están construyendo tantas viviendas como se necesitan, la demanda sobrepasa la oferta, así que no hay muchas propiedades disponibles de un cuarto para comprar. Y en una zona en particular, si la persona no quiere trasladarse. De pronto esta persona que va a comprar coloca en una balanza y dice, bueno, conseguí un apartamento, pero voy a gastar mucho más tiempo en desplazamiento y mucho más dinero. De pronto para mí tiene más sentido seguir cerca de donde trabajo y ahorrar. Esta es la razón por la cual muchas personas prefieren invertir su dinero en otro tipo de inversiones, como acciones, monedas, bitcoins, por ejemplo, y más bien pagar renta, ya que eso les da la flexibilidad de moverse a donde quieran. Afortunadamente, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de introducir un esquema de ayuda para compras de vivienda y para incentivar el ahorro. Para los que estén interesados en acceder a estos esquemas, les recomiendo ir a la transcripción de este programa donde los detallo para que los puedan ver. Estos esquemas del gobierno son una gran ayuda tanto para el comprador como para el desarrollador de las propiedades, pues uno como desarrollador tiene la ventaja de que personas que no tenían la capacidad de compra, debido a estos incentivos la pueden lograr. Entonces aumenta precisamente la demanda por esas propiedades. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que este análisis les haya sido útil para entender por qué el desarrollo de proyectos de vivienda para arrendar es tan atractivo en el Reino Unido. Para resumir, las 6 razones por las cuales este mercado es tan atractivo son: primero, Inglaterra es una isla superpoblada con una alta densidad. Segundo, la población está creciendo. Tercero, no se puede construir en cualquier parte, lo cual aumentará aún más la densidad. Cuarto, hay una brecha enorme, actual e histórica, entre la demanda y la oferta de propiedades. Quinto, la gente no puede comprar viviendas fácilmente debido a su limitada capacidad de compra. Y sexto y último, la gente prefiere no estar atada a un sitio en particular y prefiere tener la flexibilidad que les da rentar. Ahora, si le sumamos a estas 6 razones el atractivo de las bajas tasas de interés, más la seguridad jurídica que da el país, esto hace que esta sea una magnífica oportunidad de inversión.
Si desean conocer sobre los desarrollos inmobiliarios en los que nosotros invertimos, no duden en contactarme al correo electrónico leo@bienes.co.uk. Voy a aprovechar estos últimos instantes para contarles qué temas vamos a tratar en los siguientes episodios. En el episodio 7, ustedes van a tener acceso a un par de herramientas muy útiles precisamente para evaluar las características